Mi mamá me envió un mensaje: te han cortado de la casa. Ya no confiamos en ti. Le respondí: tiene sentido. Luego, discretamente, cancelé mi autorización de subvención y retiré un anticipo de $24,000 que había emitido. 2 días después, su asesor financiero me envió un correo electrónico: tenemos un problema importante. Por favor, llámame de inmediato. No lo hice. Una semana después. Tiene sentido. Entonces, silenciosamente rescindí mi autoridad para administrar la herencia y recuperé un anticipo de $24,000 que había emitido. 2 días después, su asesor financiero me envió un correo electrónico: tenemos un problema grave. Por favor, llame inmediatamente. No lo hice. Una semana después, mi madre me dio 24 horas para irme de la casa. Ni siquiera llamó, solo envió un mensaje mientras yo estaba sentado en el porche tomando café. Tienes hasta mañana para irte. Ryan se muda. Ya no confiamos en ti. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No porque no entendiera lo que significaba, sino porque entendía exactamente lo que significaba. Mis padres me estaban echando de la casa, de su fideicomiso, de ellos. No respondí con preguntas, ni con ira, ni con explicaciones. No rogué ni discutí. Simplemente respondí: tiene sentido. Eso fue todo. A las 5 de la tarde de ese día, ya me había ido. Tomé solo lo que era mío. Dejé el resto. No le dije una palabra a Ryan. No esperé a que apareciera, aunque sabía que lo haría. Probablemente estaba ansioso por tirar sus maletas en el dormitorio principal como si fuera suyo. Mis padres no solo le habían dado la casa. Le habían entregado la victoria. Los había estado manipulando durante meses, y ahora había ganado. Me quedé en casa de mi tía Laura. Ella no hizo preguntas, simplemente me dio la habitación de invitados y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Ella es la hermana mayor de mi madre, y no han hablado mucho desde que se mudaron a Portugal, pero es muy perspicaz. Creo que supo que algo andaba mal desde el principio. Esa noche, me acosté en la cama de invitados mirando al techo, tratando de repasar los últimos meses, tratando de precisar el momento exacto en que las cosas empezaron a cambiar. Todo se remontaba a Ryan. Nunca le gustó que yo fuera al que confiaban para cuidar la casa. Dijeron que era temporal, solo hasta que se instalaran en Europa. Pero sabía que no era solo eso. Yo era el que se encargaba del mantenimiento, coordinaba con su asesor financiero, Dennis, se encargaba del seguro, el mantenimiento, incluso los servicios públicos. Mantuve las cosas funcionando sin problemas. Ryan lo odiaba. Siempre había sido el niño dorado a sus ojos hasta que finalmente tuvieron que depender de uno de nosotros para algo real. Y de repente, yo era el fiable. Empezó a llamarlos más a menudo, siempre cuando yo no estaba, diciéndoles que estaba tratando la casa como un lugar de fiestas, que estaba despilfarrando el dinero, que estaba dejando que se quedaran extraños, que tenía amigos usando sus coches. Nada de eso era cierto, pero estaban a medio mundo de distancia, y Ryan sabía cómo hacerse el inocente. No era difícil venderles una versión fantástica de mí si eso significaba que él se quedaba con la casa y una parte del fideicomiso. Así que, mientras él mentía, yo simplemente seguía manteniendo todo en silencio, responsablemente, como me habían pedido. Ni siquiera me confrontaron. Solo el mensaje. Tienes hasta mañana para irte. Ryan se muda. Ya no confiamos en ti. No solo estaba herido. Estaba acabado. Y me quedaba una carta por jugar. Antes de irme, inicié sesión en el portal de la herencia. Tenía acceso administrativo al fideicomiso de su propiedad, que incluía fondos para reparaciones de emergencia del hogar. Rescindí mi propia autoridad y recuperé un anticipo de $24,000 que había emitido para un proyecto de techado que Dennis había preaprobado. No les debía ese dinero. Era parte del presupuesto del plan, pero no iba a dejarlo ahí para que Ryan lo despilfarrara. 2 días después, recibí un correo electrónico de Dennis. Asunto urgente inmediato. Decía: Matthew, tenemos un problema grave con el fondo de la propiedad. Por favor, llámame lo antes posible. No respondí. Esa semana, no supe nada de mis padres. Ni siquiera un mensaje pasivo-agresivo, pero sí supe de los vecinos.
Ryan se había mudado solo al principio, luego con su novia, que según supe debía 2 meses de alquiler y bebía vino en caja por galones. El césped no se cortaba. La basura se amontonaba. El sistema de seguridad que instalé estaba desconectado. La música sonaba a todo volumen por la noche y alguien presentó una queja por ruido. 7 días después de irme, conduje hasta la casa tarde por la noche y me estacioné al otro lado de la calle. Se veía triste. Las luces encendidas en todas las habitaciones como si hubiera una fiesta. Latas de cerveza vacías en la barandilla del porche. Un cenicero en equilibrio en el alféizar de la ventana y su coche, su preciado descapotable estacionado a medio césped como una ocurrencia tardía. No toqué la puerta. No llamé. En su lugar, a la mañana siguiente, regresé con una cámara. La coloqué detrás de un respiradero en el garaje independiente mirando hacia la puerta lateral. Otra la puse detrás de los arbustos con vista al patio trasero. Una tercera más pequeña la escondí debajo de la terraza, apuntando hacia la ventana de la sala de estar. No me importaba pillarlos haciendo algo ilegal. Solo necesitaba mostrar la verdad porque, incluso si mis padres no querían creerme, no podían ignorar lo que veían. Le di a grabar y me fui. Ahora era solo cuestión de tiempo. 3 días después de que las cámaras se activaran, tenía más imágenes de las que sabía qué hacer. La casa se había convertido en una cueva de fraternidad. Ryan y su novia Maya, creo que se llama, básicamente estaban ocupando ilegalmente. Al menos 6 personas diferentes iban y venían, bebiendo en el patio trasero, poniendo música a todo volumen a todas horas. Un tipo estaba desmayado en una silla de jardín al mediodía sin camisa y con un sándwich a medio comer en el pecho. Lo vi todo desde la computadora portátil de mi tía. No porque quisiera, sino porque necesitaba hacerlo. Cada clip se sentía como otro clavo en el ataúd. Bolsas de basura amontonadas en los escalones traseros. Una ventana de la cocina rota que nadie se molestó en cubrir. Alguien orinando desde la terraza. Muy elegante. Pero lo peor fue lo que le hicieron al interior. A través de la ventana de la sala de estar, pude ver que los muebles habían sido reorganizados como una configuración de dormitorio. Cojines del sofá en el suelo, la mesa de centro desaparecida y lo que parecía una mesa de beer pong en su lugar. Una noche, vi a Ryan lanzar algo a través de la habitación. Al día siguiente, faltaba una pantalla plana de la pared. Lo estaban destruyendo. La casa de mis padres, la que mantuve impecable durante más de un año. No tenían ni idea. Así que, finalmente, me puse en contacto. No con Dennis, no con Ryan, sino con mis padres. Envié un mensaje. Sin explicaciones, solo un enlace a una carpeta de imágenes seleccionadas. Lo llamé, ¿qué se están perdiendo? Luego esperé. Durante horas, nada. Ni respuesta, ni llamada. Pensé que tal vez me habían bloqueado o eran demasiado orgullosos para abrirlo. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono. Mi madre, por primera vez desde que me echó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Su voz era suave. Necesitamos hablar. A la mañana siguiente, intentaron de nuevo. Ignoré ambas llamadas. Entonces llegó un correo electrónico de mi padre. Una línea. Vimos los vídeos. Estábamos equivocados. Ni siquiera intentaron defender a Ryan. Sabían que las imágenes eran brutales. 2 días después, me enviaron otro mensaje. Nos estamos encargando de ello. Por favor, no vayas a la policía. Nosotros nos encargaremos de Ryan. No pregunté qué querían decir, pero sabía que lo que venía no iba a ser bonito. Esa misma tarde, Ryan salió furioso de la casa durante una tormenta, con una bolsa al hombro, gritando a su teléfono. Maya le siguió. Arrastrando una maleta por el césped, gritando. Una de las cámaras captó el momento en que pateó la puerta principal por frustración, luego se alejó cojeando descalzo. Revisé la cuenta fiduciaria familiar esa noche. El acceso de Ryan había desaparecido. También el de Maya. Mis padres los habían cortado por completo. No más pagos, no más favores. Más tarde esa semana, me enviaron otro mensaje. Puedes volver ahora. Queremos arreglar esto, por favor. Pero yo no quería volver.
Les dije que no quería discutir, pero la casa ya no se sentía mía. No después de todo. Encontraría mi propio lugar. Podían quedarse con la casa. Yo solo la revisaría de vez en cuando para asegurarme de que no hubiera más invasiones de cucarachas. Mi madre no respondió después de eso. Mi padre sí. Solo una línea. Lo sentimos. Les creo, pero no cambió nada. Firmé un contrato de arrendamiento para un apartamento de una habitación cerca de mi trabajo y me mudé del lugar de mi tía. La vida empezó a sentirse normal de nuevo, tranquila, lo cual fue agradable por un tiempo. Entonces Ryan encontró una manera de recordarme que no había terminado todavía. Durante aproximadamente un mes, las cosas estuvieron tranquilas. Mi nuevo apartamento no era nada especial. Un poco caro, estrecho, olía un poco a pintura vieja, pero era mío. Nadie podía echarme. Nadie podía manipularme psicológicamente. Y lo más importante, nadie podía hacer fiestas sorpresa en el patio trasero mientras yo intentaba dormir. Me mantuve alejado, trabajé durante el día, y cada 2 fines de semana, conduje hasta la vieja casa solo para asegurarme de que todo seguía en pie. Nadie vivía allí. Mis padres habían contratado a alguien para limpiar el interior, arreglar la puerta rota y reemplazar la ventana rota. El lugar estaba congelado en el tiempo, como si estuviera esperando a alguien que no iba a volver. Entonces, un domingo por la tarde, llegué y vi basura en el patio. Al principio, pensé que tal vez el viento había soplado algo. Pero no, había botellas de cerveza, bolsas de comida rápida vacías, una silla rota y un par de lo que parecían ser jeans empapados colgados de la rama de un árbol. No era aleatorio. Alguien había hecho esto a propósito. Caminé alrededor de la propiedad. El patio trasero tenía aún más periódicos rotos, cajas de pizza y un cubo de basura volcado que no pertenecía a la casa. Supe inmediatamente quién era. Ryan. Revisé las cámaras. Todavía estaban funcionando, todavía estaban grabando. Efectivamente, la noche anterior él y un par de tipos habían aparecido, con sudaderas con capucha, las caras no del todo visibles, pero la forma de caminar, la risa, incluso la forma en que le hizo una señal obscena a la cámara, innegablemente él. Trataron el patio como un vertedero, arrojaron botellas a los arbustos, arrastraron una bolsa de basura por el césped y se fueron como si fuera algún tipo de mensaje. No respondí. No de inmediato. Pasé unas horas limpiando todo. Ni siquiera se lo conté a mis padres al principio. Pensé que tal vez era un berrinche de una sola vez. No lo fue. El fin de semana siguiente, volvió a suceder. Esta vez, vertió aceite de motor en la entrada. Tuve que llamar a un limpiador profesional para quitarlo. Me costó $380. La semana siguiente, alguien roció algo en la puerta del garaje. No podía decir qué se suponía que decía, pero olía a gasolina. Llamé al departamento de bomberos por si acaso. Después de eso, les envié todo a mis padres. Las imágenes, los recibos, los informes. No pedí ayuda. No les pedí que lo arreglaran. Solo lo expuse. Respondieron al día siguiente. Mi padre escribió: hemos contactado con los abogados. Ha terminado. Aparentemente, Ryan había estado recibiendo una pequeña asignación a través de una cuenta fiduciaria secundaria. Nada importante, pero suficiente para cubrir el alquiler y cualquier otra cosa que necesitara. Cortaron eso inmediatamente. Maya le dejó una semana después. No más apartamento, no más coche. Aparentemente, estaba a su nombre. Lo último que supe es que estaba durmiendo en el sofá de un amigo y trabajando en una tienda de vapeo en un centro comercial. Intentó enviarme un mensaje de texto una vez. Solo una palabra. Felicidades. No respondí. La casa está tranquila de nuevo. Me detengo cada 2 semanas ahora solo para asegurarme. Barro el porche, corto el césped, quito la basura que el viento trae. Pero nunca me quedo demasiado tiempo. No necesito hacerlo. Mis padres ya no mencionan la casa. Saben que he terminado con ella. Se ofrecieron a volver a ponerme en el fideicomiso. Les dije que no lo hicieran. No quiero su dinero. Solo quiero paz. Y ahora, finalmente, la tengo. Pensé que ese sería el final. Ryan fue cortado.
La casa estaba tranquila. Y mis padres finalmente habían visto la verdad. Por una vez, todo parecía resuelto. Pero la paz no dura mucho en nuestra familia. 2 semanas después de la última limpieza, recibí un aviso de la ciudad. Violación, acumulación de refugio no autorizada. Multa, $275. Aparentemente, alguien había arrojado neumáticos viejos y materiales de cerca rotas al lado de la casa. No al frente, no atrás, solo escondidos al lado donde la mayoría de la gente no lo vería a menos que lo estuviera buscando. El saneamiento de la ciudad lo había señalado durante las revisiones rutinarias. Sabía que no era aleatorio. Revisé las imágenes de la cámara. Nadie se acercó a la propiedad a pie, pero entonces lo vi. Un camión pasando lentamente por la casa a las 2 de la madrugada. En el breve resplandor de la luz de la calle, vi una abolladura familiar en el panel lateral. Ryan ni siquiera se molestó en ocultar el vehículo. Estaba haciendo un pasatiempo de este pequeño vandalismo. Lo suficientemente pequeño como para no llamar la atención seria de la policía, pero lo suficientemente frecuente como para costarme tiempo y dinero. Quería recordarme que todavía estaba cerca, que todavía tenía dientes, incluso si estaban desafilados. Ahora, no llamé a mis padres. No inmediatamente. En cambio, llamé a otra persona, un tipo llamado Mitch, que solía hacer seguridad privada para eventos. Me debía un favor. Le pedí que hiciera una revisión en coche cada pocos días. Sin uniforme, nada obvio, solo vigilando el lugar. Mitch me llamó 3 días después. Lo vi estacionado al otro lado de la calle, dijo. No se bajó. Solo se quedó sentado allí durante 15 minutos, luego se marchó. Eso era todo lo que necesitaba. Le envié un correo electrónico a mi padre. Todavía está dando vueltas. No ha terminado. Esta vez, la respuesta vino de ambos padres, firmada conjuntamente. Hemos consultado con los abogados de nuevo. Estamos emitiendo un requerimiento formal de cese y desista. Si lo viola, lo escalaremos. Era firme, fría, diferente de sus mensajes anteriores, que siempre estaban teñidos de culpa o vacilación. Este se sentía definitivo. Unos días después, Ryan me envió un mensaje de texto de nuevo. Era más largo esta vez. Los envenenaste contra mí. ¿Crees que les importas ahora? Solo eres su conserje. No respondí, pero guardé el mensaje. Recibí otro aviso la semana siguiente, esta vez de una empresa de jardinería. Alguien había programado una cita falsa con mi nombre, y se habían presentado, habían hecho la mitad del trabajo, y luego me habían facturado. Cuando llamé para cancelar, dijeron que el tipo que les atendió parecía borracho y pagó en efectivo por adelantado. La factura todavía estaba a mi nombre. La pagué, $120, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería un rastro de papel. Envié la factura a mis padres, adjunté las imágenes, los mensajes, las notas de vigilancia. Luego les envié un último correo electrónico, córtalo por completo, no solo del fideicomiso, de todo. Al día siguiente, mi padre llamó. Contesté. Se acabó, dijo. Está fuera de todo permanentemente. No pregunté qué significaba eso. Si habían revocado la herencia futura. Si habían congelado todas las cuentas. Si habían bloqueado su número. No me importó. Solo dije, bien. Es extraño. ¿Crees que las familias pelean y perdonan? Que no importa lo mal que se pongan las cosas, los lazos de sangre se mantienen. Pero a veces simplemente se rompe. Y cuando lo hace, no hay forma de arreglarlo. Ryan se ha ido. No lo he visto ni he oído hablar de él en más de un mes. La casa sigue en pie, tranquila, limpia. Mi apartamento se siente más como mi hogar ahora. Estamos todos por nuestra cuenta ahora. Y honestamente, creo que es lo más sana que ha estado esta familia. Pasó un mes completo sin una sola palabra de Ryan. Sin basura, sin aceite en la entrada, sin camiones extraños pasando por la casa. Era inquietante. Honestamente, no te das cuenta de lo acostumbrado que estás al caos hasta que desaparece. Me encontré revisando las cámaras más por costumbre que por preocupación. Cada vez era lo mismo, nada, solo el viento moviendo los arbustos y las ardillas corriendo a través de la cerca. No se sentía como paz todavía.
Se sentía como la parte tranquila de una película de terror donde sabes que algo todavía está ahí fuera. Entonces recibí una llamada. No reconocí el número. Saltó al buzón de voz. Su voz llegó áspera como si hubiera estado llorando o fumando en cadena o ambas cosas. Ganaste. Para que lo sepas, lo ha perdido todo. Está viviendo en un motel de mala muerte cerca de la primera 80 con 2 tipos del trabajo. He terminado. No te molestes en llamar. No lo hice. La escuché una vez, la guardé y la archivé con todo lo demás. Las imágenes de seguridad, las facturas, los textos. Ahora tenía una pequeña carpeta en mi computadora portátil etiquetada como cosas de Ryan. Ya no la necesitaba, pero tampoco estaba listo para borrarla. Le reenvié el mensaje de voz a mis padres sin un mensaje. Más tarde esa noche, mi padre respondió, gracias. Hemos cortado todo acceso restante. Se acabó. Sonó definitivo. Y tal vez lo fue. Según un amigo abogado con el que hablé unas semanas antes, mis padres podían bloquear legalmente a Ryan de cualquier acceso financiero futuro. No solo los fondos fiduciarios actuales, sino cualquier herencia futura. Si lo impugnaba, tendría que llevarlos a los tribunales. Y no tenía el dinero, las pruebas o, francamente, el cerebro para hacerlo. Aún así, no me dejé relajar todavía. El sábado siguiente, me acerqué a la casa, parte costumbre, parte mantenimiento. El jardín delantero estaba en buena forma. Había contratado a un chico local para que cortara el césped cada 2 semanas. Pero los macizos de flores estaban desordenados de nuevo, descuidados y desiguales. Pasé una hora quitando las malas hierbas, enjuagando el camino, apretando una bisagra suelta de la puerta y reponiendo las baterías de la luz de seguridad. Ya no era mi casa. No realmente. Pero todavía la trataba como si fuera algo que valiera la pena proteger. Incluso después de todo. Esa misma noche, mi madre llamó. No un mensaje, una llamada real. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos antes de contestar. No dijo hola. Lo primero que salió de su boca fue, te extrañamos. Me quedé callado. Entonces dijo, nos equivocamos en todo. No discutí. No necesitaba hacerlo. Me contó que habían estado vigilando la casa a través de las transmisiones en vivo a las que les había dejado acceso. Vieron cómo seguía apareciendo, limpiando, reparando, asegurándome de que las cosas no se desmoronaran. Es más tuya que suya. Siempre lo fue. Hubo una larga pausa. Entonces dijo, no espero que vuelvas a vivir allí. Sé que has seguido adelante, pero gracias por no renunciar a ella o a nosotros. Tampoco supe qué decir a eso. Cuando terminó la llamada, me senté en el patio trasero por un rato. El mismo lugar donde Ryan y sus amigos solían tirar latas de cerveza. Estaba tranquilo ahora, solo el sonido de la brisa empujando a través de los árboles, el zumbido ocasional de un coche que pasaba. Sin gritos, sin vidrios rotos, sin rabia. Finalmente se sintió como paz. Al día siguiente, quité las últimas malas hierbas de la cerca trasera. Dejé una nota en el mostrador de la cocina con una lista de verificación para el servicio de limpieza, cerré con llave y conduje de regreso a mi apartamento. No sé dónde está Ryan ahora. Maya no volvió a llamar. Mis padres dejaron de mencionarlo. Es como si se hubiera desvanecido. Tal vez encontró otro sofá para dormir. O tal vez finalmente se dio cuenta de que había quemado todos los puentes por los que alguna vez caminó. Las cámaras todavía funcionan, pero las reviso con menos frecuencia ahora. No hay nada que ver. No somos la misma familia que éramos hace un año. El daño no desaparece solo porque alguien dice lo siento, pero el fuego está apagado y eso es suficiente. Estamos todos por nuestra cuenta ahora. Exactamente donde necesitamos estar. Era un jueves por la tarde cuando recibí el mensaje de mi madre. Si alguna vez estás cerca de la casa de nuevo, hay una pequeña caja para ti en el armario de arriba. Teníamos la intención de dártela antes de irnos. Sin prisa. No pensé mucho en ello. Tenía el fin de semana libre y planeaba acercarme a la casa de todos modos solo para revisar las canaletas. Había llovido mucho la semana pasada y la propiedad todavía necesitaba atención de vez en cuando, incluso si nadie vivía allí. Llegó el sábado y me estacioné en el mismo lugar de siempre justo al lado de la entrada.
Se veía tranquila, el tipo de tranquilidad que solo se asienta cuando algo realmente ha terminado. Durante mucho tiempo, esa casa había sido un campo de batalla. Rencores silenciosos en las paredes. Daños en las esquinas de los que nadie hablaba. Ahora era solo la casa de nuevo. Hice lo de siempre, caminé por el perímetro, me aseguré de que las ventanas estuvieran cerradas, lavé con la manguera algunos excrementos de pájaros de la barandilla del patio. Luego subí las escaleras. El armario en el pasillo no había sido tocado en meses. Abrí la puerta, esperando encontrar una vieja caja de zapatos o algunas fotos olvidadas, pero estaba más limpio de lo que recordaba. Solo una cosa dentro, una caja azul marino, tal vez del tamaño de un libro grande. Sin nota, sin nombre, solo sellada con una tira de cinta. Dentro había 3 cosas. Primero, un sobredoblado con mi nombre escrito con la letra tosca de mi padre. Segundo, un anillo, el de nuestro abuelo, el que mi padre solía usar cuando éramos niños. Tercero, una unidad USB. Me senté en la cama y abrí la carta. Era corta. Matthew, hiciste lo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a hacer. Protegiste a esta familia incluso cuando no lo merecíamos. Le dimos a Ryan oportunidad tras oportunidad porque teníamos miedo de lo que significaba renunciar a un hijo. Pero nunca usaste eso para tu ventaja. No solo cuidaste la casa. Nos cuidaste a nosotros. Lo sentimos. Con amor, papá. Me quedé mirándolo por un rato. No lloré. No me sentí triunfante. Solo me sentí cansado. No en el mal sentido. Más como ese agotamiento silencioso que sientes después de terminar algo que te quitó todo. El anillo. Lo metí en mi bolsillo. La unidad USB la conecté a mi computadora portátil esa noche de regreso en mi apartamento. Era una colección de vídeos viejos, yo y Ryan cuando éramos niños, cumpleaños, viajes de campamento, mañanas de Navidad. Ni siquiera recordaba algunos de ellos. Había un clip, sin embargo, donde tal vez teníamos 6 y 8 años, montando en bicicleta por la entrada. Chocamos entre nosotros, ambos caímos. Y Ryan, cubierto de manchas de hierba, se acercó y me ayudó a levantarme. Vi ese 2 veces. No volví a saber de él. Ni después de Maya. Ni después del vandalismo. Ni después del corte financiero final. Era como si hubiera desaparecido en algún rincón del mundo que no nos incluía a ninguno de nosotros. Y creo que eso es lo mejor. La casa está tranquila. Mi apartamento se siente más como mi hogar que nunca. Mis padres envían un mensaje una vez cada 2 semanas. Por lo general, algo ligero, una receta, una foto de Portugal, actualizaciones de su jardín. Ya no hablamos de Ryan. No necesitamos hacerlo. A veces me pregunto si él vigila la casa solo para ver si todavía me estoy registrando. A veces me pregunto si alguna vez superará lo que lo hizo así. Pero ese no es mi problema ahora. Estamos todos por nuestra cuenta ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, así es exactamente como debería ser.